Otras opciones que permite la tabla, pues puede ser, por ejemplo, si yo pincho sobre la tabla, ¿veis? Me coloco ahí y aparecen esas líneas paralelas con una flecha hacia la izquierda y hacia la derecha, hago un clic y selecciono toda la tabla. Aquí me aparecerán, pues, filas y columnas, anchura, relleno de celda y espacio entre celdas. Fijaos, estos textos están pegados al comienzo de la fila. Bueno, yo podría separarlos un poquito de lo que es el comienzo y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo en relleno de celda les pongo 5, ¿veis? Va a separar todos los elementos, les da como una especie de margen de 5 píxeles. El espacio entre celdas será otra cosa, es decir, el espacio que hay entre celdas, como su nombre indica. Si yo le pongo 5, ¿veis? Me está separando unas celdas de otras con un espacio de 5 píxeles. Recordad, acabo de pinchar en lo que es toda la tabla. De hecho, fijaos, aquí abajo pone body y table. Estoy en tabla. Si yo pincho, por ejemplo, en la celda, aquí me aparecen las características de cada una de las celdas. Y, por ejemplo, si yo vengo aquí, digo, no, es que mira, resulta que yo en esta celda, el texto, la alineación horizontal, la quiero hacia la derecha. Y además quiero que en lugar de que sea transparente, pues que tenga, por ejemplo, un color de fondo que sea blanco. Y yo quiero que el texto, en lugar de que vaya a la izquierda, con eso quiero que sea centrado. Y que el color de fondo, pues sea, pues lo vamos a poner en gris. Entonces, fijaos cómo yo luego puedo trabajar sobre cada uno de los elementos. Y ahora digo, bueno, pues esta tabla, ¿veis? Acabo de seleccionar toda la tabla. Me voy a alinear y le digo que lo centre. Y además voy a quitarle esto que pone aquí de galería de imágenes y vamos a insertar una fila por encima. ¿Cómo inserto una fila por encima? Muy sencillo. Mirad, ¿veis que me acabo de colocar aquí a la izquierda y aparece una flecha? Si no, yo selecciono la celda y recordáis que dándole a TR me estaba seleccionando toda la fila. Si yo le doy el botón derecho del ratón, dentro de tabla, fijaos que pone insertar filas o columnas. Si yo le doy ahí, fijaos que en insertar filas o columnas le digo, mira, quiero que insertes una fila y lo puedo hacer bajo la selección o sobre la selección. Si yo quiero que vaya por encima, pues será sobre la selección. Acepto, ¿veis? Ahí lo tengo. Esas filas, yo les voy a decir que color de fondo, ninguno. Y además lo voy a seleccionar todo y lo vamos a combinar. Y ahora por último me cojo este texto y lo muevo aquí. Pincho y arrastro, o si no, edición cortar, edición pegar. ¿Vale? Una vez que yo tengo esto hecho, perfectamente una estructura de página web podría ser esto. Lo vamos a combinar y a dividir. Por ejemplo, le digo que haga 5 columnas. Este texto lo quito. Y esto que tenemos aquí, le podemos decir que tengo una anchura de, pues son 5 columnas, 120. Y en 120, ¿veis? Al seleccionarlo todo, le he dado a las 5 columnas les he dado la misma anchura. ¿Por qué? Porque 600 entre 5 son 120. Entonces, aquí esto podría ser, por ejemplo, un elemento de menú cada uno de ellos. Si yo no quiero que haya espacio entre celdas, pues seleccionaría la tabla. Vamos aquí, seleccionamos la tabla y el espacio entre celdas lo dejamos a 0. ¿Veis? Y eso podría ser perfecto un menú. Aquí podríamos tener una cabecera, que fuera una imagen. Y aquí, esta imagen, en lugar de que fuera una imagen, podríamos ir introduciendo aquí contenidos. Es decir, cabecera, menú, menú 1, por ejemplo, menú 2, menú 3, menú 4 y menú 5. Aquí unos contenidos y en la parte final yo combinaría
y le diría que esto sería el pie, que lo podríamos poner de otro color, por ejemplo, de color, vamos a seleccionar y le decimos que el color sea negro. Y aquí en el pie, selecciono el texto, vamos a ponerle otro color. En lugar de que sea negro, lo vamos a poner en gris. Ahí, para que lo hagamos mejor, no nos vamos a complicar ahora. Y entonces, esta, con una tabla, sería una estructura básica de una página web, es decir, una cabecera y un menú que no variasen, unos contenidos que se deberían ir viendo en esta franja de aquí, y un pie que se suele usar pues para poner web optimizada para ser vista en lo que sea, o se puede poner web realizada por y el nombre de que lo ha hecho, es decir, lo que igual que hacemos para poner un pie de página con algo concreto, pues también tenemos el pie de nuestra web. Ahí. Entonces simplemente fijaos cómo con una tabla podemos tener agrupado y trabajar en los elementos que a nosotros nos den en gana. Si aquí yo quiero seleccionarlo todo otra vez y le diría anchura 120 como habíamos visto antes y ya está todo cuadrado otra vez. Contenidos, nuestra cabecera con una imagen, la que fuera, por ejemplo, imaginaos que tenemos esta imagen y a esta imagen yo le doy un recorte, le doy un corte, por ejemplo, tal que aquí, ahí, y la amplío. Y si no, le pongo el ancho, ahora lo vemos. Imaginaos que hacemos esto, ¿vale? Esto ya de cabecera lo quito. Ahí. Y además, el espacio entre el relleno, lo quitamos también. Y tendríamos nuestra cabecera con nuestro menú y nuestros contenidos. Es decir, esto es nuestra estructura básica de lo que puede ser una página web. Y como habéis visto, simplemente se trata de una tabla y luego de saber insertar cada uno de los elementos que sean necesarios. La parte superior será invariable, contenido será la que varíe y en el pie aportaremos información o bien del sitio web o bien del autor del mismo. Aquí en título, que no se nos olvide, que es ejemplo tabla, por ejemplo. Y ya tendríamos toda la información necesaria para comenzar a trabajar ya en nuestra página web. Es decir, ya sabemos configurar el documento, ya sabemos crear varios tipos de enlace y también vamos a saber ya cómo estructurarlo dentro de una tabla.